Nada, gracias por hacer un ratito de silencio. Bueno, soy Lucía de Subencico, el Centro de Estudiantes de la Facu, y probablemente en otros teóricos nos hayan visto y bueno, queremos explicarles por qué. Desde hace un tiempo, digamos, nosotros queremos implementar institucionalmente, si se quiere decir, la digitalización de los teóricos. Entendemos que la virtualidad, la pandemia nos ha enseñado un montón al respecto de cómo, por ejemplo, las clases teóricas podrían ser virtuales, que para que cada uno de nosotros después pueda acceder al contenido del material teórico digitalizado, pueda repasar en sus casas para el parcial o para el final. Y ahora, digamos, estoy viendo algunos compañeros que por ahí no están teniendo lugar para sentarse en los asientos, digamos, de esta aula, y eso que esta es una de las aulas más grandes de la Universidad Nacional de Córdoba. Eso es un tema muy complejo porque si hablamos de educación de calidad, estar cursando en el piso, desde la puerta y un montón de otras cuestiones, no es cursar de forma, con calidad académica, si vamos a eso. Lamentablemente nuestro proyecto de digitalización de teóricos en el Consejo Directivo ni siquiera se quiso tratar. Hay otros actores en el Consejo Directivo que no quisieron directamente ni llegar a un avance y discutir la necesidad de la digitalización de teóricos para nuestra facultad, teniendo en cuenta que esta es una situación que, como acá sucede, se repite en otras materias y de primero al quinto año. Hay muchas otras personas que les van a decir, bueno, pero ya van a dejar de cursar y ya van a tener lugar todos para sentarse. Nosotros no creemos que esa sea una solución. En realidad, todo el que quiera venir a cursar debería poder venir a hacerlo en condiciones óptimas y no esperar a que dentro de unos, 3 meses ya todo el mundo se haya hartado y no quiera venir a cursar porque no entre en las aulas o un montón de cuestiones más. Es por eso que, ante la negativa de tratar nuestro proyecto de digitalización de teóricos, decidimos tomar acciones propias del Centro de Estudiantes. Nosotros, con nuestros recursos, nuestras cámaras que poseemos, por ejemplo, de compañeros que estudian cine en la Facultad de Artes, dicen, bueno, nosotros también queremos dar una mano con lo que les está sucediendo, y con sus herramientas de cámaras propias vienen y graban los teóricos. Ponemos a disposición nuestros recursos, tanto tecnológicos como humanos, para que esto sea garantizable. Y a su vez, esto no sería tampoco posible si los docentes, como es hoy por hoy la titular de la Cátedra de Psicología Sanitaria, no nos permitieran grabar los teóricos. Muchos nos han pedido, ¿pueden grabar de cierta X materia? Y a nosotros sí nos re gustaría hacerlo, pero al no estar institucionalizada la digitalización de teóricos, hay docentes que no quieren que sus teóricos sean grabados. Pero por suerte hay otros que sí, porque entienden, digamos, la situación que atravesamos como Facu y no tienen ningún inconveniente con eso. Así que por eso agradecerle a la titular de la Cátedra de Psicología Sanitaria por permitirnos grabar este teórico, porque después ustedes van a poder acceder al link y poder repasar el contenido que por ahí los compañeros que están en medio de la puerta no lo pudieron escuchar bien, o quienes no vinieron porque directamente dijeron capaz ni entro, de una pueden acceder al teórico y ustedes después para repasar para el parcial, para los prácticos, y etc. Así que nada, eso comentarles un poco, los van a estar viendo en otros teóricos y agradecerles a todos y a todas su atención. Muchísimas gracias y que tengan una linda clase. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Lo primero que les quería decir antes de que me olvide, que la fecha que yo les di en el primer encuentro que tuvimos de los parciales, la fecha de los parciales, hemos tenido que modificarlas porque hay muchas materias que cursan en el mismo año y se superponían, ustedes ya lo habían dicho. Entonces, bueno, la única fecha que está confirmada es el primer parcial, que va a ser el 15 de junio. Y bueno, los otros parciales se los vamos a comunicar después porque todavía no podemos armar este cronograma con las otras cátedras para no superponernos. Cuando logremos eso, se lo vamos a comunicar. Pero seguramente será en octubre y capaz que los primeros días de noviembre, pero bueno, después se lo avisaremos. Bueno, la verdad que me siento un poco extraña en esta aula. Me da un poco de pánico escénico. Es así abrumador ver tanta gente junta así.
Pero bueno, vamos a empezar hoy a trabajar el tema del área de la psicología sanitaria. La psicología sanitaria es incorporada como materia de la carrera en el Plan 86, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la etapa, digamos, el contexto de ese momento, que se volvía de una dictadura militar y había que modificar el plan de estudios de la carrera. Y luego, eso fue en el 86 que se hace el nuevo plan de estudios, y en el 89 el Colegio de Psicólogos también lo reconoce como una especialidad de los psicólogos. ¿Ustedes conocen cuáles son las especialidades que tenemos los psicólogos? Educacional, lo dijo alguien por ahí también. Muy bien. Sanitaria se agrega después. Primero eran las otras cinco, y después se reconoce por el Consejo de Psicólogos que había en ese momento, que era quien otorgaba las especialidades. En el 89 se reconoce como especialidad la psicología sanitaria. Eso para ver el momento histórico en que nace y cuál era el objetivo de esta área, ¿no es cierto?, que proponía esta área. Una formación integral, ¿no es cierto?, que rompa con estas dicotomías que venimos viviendo, ¿no es cierto?, en el campo de la salud, entre la mente y el cuerpo, la psique y el contexto social, y la teoría y la práctica. La idea de esta área y de esta materia tiene que ver con eso. Por eso vamos a decir que nuestro objeto de estudio, o también el campo de problemas a los cuales intentamos dar respuesta, no es un objeto epistemológico, digamos. El objeto epistemológico es el objeto de la psicología, sino que es un objeto de estudio o campo de problemas. Entonces, es el proceso, ¿no es cierto?, este objeto de estudio es el proceso de salud-enfermedad humana en tanto fenómeno colectivo y en sus diversas áreas de expresión. Por eso vamos a decir que el campo de acción del psicólogo sanitario va a ser la vida cotidiana, porque ya que es en la vida cotidiana donde aparece y desaparece el proceso salud-enfermedad de los individuos y de los colectivos sociales. Bueno, esta es una definición, ¿no es cierto?, que vamos a hacer de este proceso salud-enfermedad. Depende del paradigma desde el cual nos ubiquemos. La otra vez ustedes me decían que sí, que habían visto lo del modelo médico hegemónico en antropología. Entonces, bueno, en función de una perspectiva desde otro paradigma diferente al de este modelo, vamos a entender el proceso salud-enfermedad como un proceso dialéctico, que les voy a leer la definición que es propia, digamos, intentando integrar todos estos aspectos. Ustedes lo pueden ver ahí, yo se los voy a leer. Un estado de relativo equilibrio, un punto de encuentro donde confluyen lo biológico, lo social y lo subjetivo, el individuo y la comunidad. Ya ven cómo vamos tratando de integrar todos los aspectos implicados en este proceso, la política social y la económica. La salud es como un medio, ¿no es cierto?, que nos permite realizarnos
en la vida. Tan es así que hay un filósofo francés, Canguilhem, que dice que la salud es la libertad de elegir el modo de andar por la vida, ¿no? Está asociado con el valor de la libertad, porque siempre la enfermedad nos limita. Y si uno va a buscar definiciones de salud, no las encontramos salvo la de la OMS, porque siempre lo que se ha definido es la enfermedad y no la salud. Por eso implica un paradigma distinto. Bueno, por eso, como decía recién, la salud es un proceso dialéctico que está sometido a determinaciones y condicionamientos. Las determinaciones entendemos los fenómenos más estructurales que condicionan los procesos de salud y enfermedad de los colectivos sociales. Y como condiciones ya pensamos lo micro, lo que nosotros habitualmente decimos lo biopsicosocial, que tiene más que ver con individuos y grupos. Por ejemplo, los condicionamientos biológicos, digamos como por ejemplo las herencias que uno puede tener, ¿no es cierto?, biológicas. Y bueno, los determinantes son más estructurales. Estos son los condicionamientos, los que les decía, los biopsicosociales, y los determinantes estructurales son los que tienen que ver con lo político, con lo económico, con lo cultural. Ustedes pueden pensar en algún ejemplo de esto. Digo, me gusta interactuar con ustedes, anímense. Ajá, por ejemplo. Bien. Otro ejemplo. Presupuesto que se define para salud en el gobierno y las desigualdades que hay en distintas provincias de los presupuestos destinados para salud, el acceso a los hospitales, la disponibilidad de empresarios, de médicos. Bien. Y a ver, un ejemplo de un factor cultural, ¿se les ocurre alguno? ¿Cómo? No te escucho. ¿La estigmatización decís? Ajá, bien. Había un ejemplo muy clásico en un momento, una de las políticas, digamos, del Estado fue en Jujuy, que lograr que todos los partos fueran institucionalizados para evitar las muertes, ¿no es cierto?, o maternas o de bebés en el nacimiento. ¿Y qué pasó? Fueron todos los de salud ahí a trabajar en este sentido y las mujeres de esa comunidad se escondían para tener los hijos porque no querían ir al hospital, porque era una costumbre ancestral. Entonces hubo que cambiar la dirección por no respetar, digamos, factores culturales, cambiar la dirección y en todo caso trabajar cuáles son las cuestiones de riesgo por las cuales deberían concurrir, y si no, que cada uno tuviera ese tipo de costumbre, digamos, ancestral, propia de una comunidad. Bueno, entonces decimos que para estudiar este proceso salud-enfermedad lo vamos a ver de una manera sincrónica, que son todos los factores que influyen en un determinado momento, o diacrónica, donde vamos a ver los procesos salud-enfermedad como un momento histórico, digamos. Que el ejemplo que yo les doy, y que ustedes pueden pensar en cualquier otro, es cuando empieza la revolución industrial. Muchos campesinos dejaron el campo, digamos, donde trabajaban, y se fueron a las ciudades a trabajar en las fábricas.
Esto generó grandes epidemias de cólera, por ejemplo, porque vivían en condiciones precarias y también el agua potable no alcanzaba para todos que estaban viviendo, porque además las condiciones laborales en la fábrica, cuando empieza este proceso de la revolución industrial, eran sin descanso, sin sábado, sin domingo, ¿no? Aparte de ser condiciones laborales muy precarias, también eran su vida cotidiana, ¿no es cierto? Entonces sucedieron grandes epidemias. Bueno, estas cuestiones las podemos visualizar permanentemente, ¿no? En relación también a los ejemplos que ustedes han dado de las políticas públicas que haya en cada momento en relación a la salud, ¿no? Bueno, a mí me gusta esta definición de Gastón de Sousa Campos, que es un sanitarista brasileño, que dice que el profesional sanitarista es un agente formado con una perspectiva de salud integral que puede constituirse en líder de procesos de cambio, ¿no? No sé si ya han visto a Castoriadis en alguna materia, pero bueno, Castoriadis habla de procesos instituyentes. Gastón de Sousa, si bien es médico, él ha estudiado mucho la psicología social, a Castoriadis. Los procesos instituyentes son los procesos nuevos, ¿eh? Los instituidos son las cosas que ya están y que funcionan siempre de determinada manera, y los procesos instituyentes son los que generan cambios, ¿eh? Entonces, además, Gastón de Sousa Campos va a decir que los problemas desde esta perspectiva de salud integral solo van a poder ser abordados desde la interdisciplina, donde cada disciplina va a aportar de su saber al equipo. Por eso definimos al equipo interdisciplinario como un dispositivo que permite el abordaje y la comprensión de los problemas de salud desde un intercambio de saberes entre profesionales de distintas disciplinas que comparten el objeto de estudio y persiguen el mismo objetivo en un tiempo y en un espacio determinado. Bueno. En relación al campo de la salud, que es el concepto más amplio que puede abarcar todo esto que venimos diciendo, el campo de la salud, tomando a Pierre Bourdieu, ¿no es cierto?, que habla de los campos, porque esto se va a contraponer un poco al concepto de sistemas de salud, que son como las respuestas del Estado, frente a las problemáticas de salud, cómo generan políticas, cómo hacen hospitales, cómo pagan a los empleados, todo eso tiene más que ver con el sistema. Pero el campo de la salud es más amplio, incluye diversos actores sociales. ¿Me escuchan? ¿Sí? Distintos actores sociales. Como ven en el círculo interior, ahí mencionamos algunos actores sociales que van a estar en el campo de la salud, como profesionales, laboratorios, y todos estos van a disputar imponer un sentido determinado y una política determinada para trabajar en el campo de la salud. Lo que se llama una lucha por las hegemonías, por imponer una manera de ver las cosas. Si uno en los estados, ya lo vamos a ver con más detenimiento cuando veamos el Estado y las políticas públicas, si uno concibe a la salud como un mercado en un modelo liberal,
entonces va a tener una manera de actuar frente a las problemáticas de salud. Ahora, si uno piensa que es un bien social la salud, que todos tenemos que desarrollar, que todos debemos tener acceso a la salud, vamos a actuar de otra manera, nuestras políticas van a ser diferentes. Entonces, por eso, y cada uno de estos sectores ejerce su influencia en la construcción de sentidos en relación a lo que es la salud y la enfermedad y a lo que todos nosotros esperamos muchas veces de los efectores de salud. Yo recuerdo que cuando yo llevaba a mis hijos había 2 pediatras, ¿no? Y uno era el que tenía más gente demandándolo y el otro era menos. Y que yo pregunté, ¿por qué ese doctor no va tanta gente? No, porque ese doctor lo mira, lo pesa y no te pide nada, no te pide ningún estudio, ¿no? Era innecesario muchas veces, pero si uno está trabajando dentro del paradigma de la salud como un mercado, bueno, va a tratar de hacer la mayor cantidad de estudios posibles, aunque no sean necesarios. Y entonces que todos nosotros también respondemos a eso cuando buscamos a alguien que nos atienda en el campo de la salud. Bueno, lo otro que vamos a tomar en especial consideración es la subjetividad, la construcción de la subjetividad, y cómo eso va a influir en nuestra salud y en nuestra salud mental. Porque siempre estamos acostumbrados a decir de los médicos que tienen este modelo, digamos, biologicista e individualista. Pero también en nuestras áreas tenemos posturas similares. Esto que comúnmente llamamos ver los problemas en el campo ajeno. Entonces, muchas veces hemos visto que la subjetividad es concebida solo como un inconsciente en algunas posturas o como algo que está dado ya y que el medio te va a influir, ¿no?, en determinadas cuestiones. Pero no es así, ya que toda nuestra subjetividad y este concepto de subjetividad va a aludir a eso, a una construcción social, aunque muchas veces se usa en otros sentidos. Entonces, esta construcción social va a ser también objeto de nuestro estudio para ver cómo desarrollamos procesos saludables desde el punto de vista de la salud, de la salud colectiva. Bueno, acá vamos a tomar, para que ustedes, para empezar a bajar un poco esto tan teórico, vamos a tomar de Morales Calatayud, que es un psicólogo cubano, cómo él va a definir el campo. Ellos le llaman psicología de la salud, pero que nosotros pensamos que es muy similar a nuestra psicología sanitaria, donde él va a desarrollar cuáles son las acciones y las problemáticas que puede abarcar un psicólogo de la salud o un psicólogo sanitario, diríamos nosotros. Entonces, primero va a ser un campo general que tiene que ver con la participación de la psicología y de los psicólogos en la formulación de políticas de salud, diseño de planes y programas, formación de recursos humanos, para que se integre la psicología a las otras áreas de la salud. Y el segundo plano, o sea, uno es el plano general, que es este que acabamos de decir, y el otro particular, que es la participación ya en un trabajo directo en las instituciones de salud.
Entonces son las dos grandes cuestiones que puede abordar un psicólogo sanitarista. Bueno, empezando a desarrollar este plano general que les decía, las cuestiones pueden ser identificación de las tendencias del estado de salud de la población y establecimiento de prioridades de la política sanitaria, contribuyendo al reconocimiento de las variables psicológicas y cómo abordarlas. Entonces, esto es estudiar las cuestiones que suceden, como una investigación de las cosas que suceden en relación a este proceso salud-enfermedad en determinada comunidad, y también en planificar cómo abordar estas cuestiones. Otra cuestión que se puede trabajar en esta área es estudiar los modelos de servicios y el diseño de las funciones que deben cumplir los efectores de salud, siempre incluyendo los factores psicológicos que siempre están disociados, como decíamos al principio, ¿no? Por eso uno siempre ha visto que la salud mental está siempre dejada de lado. En los hospitales suele funcionar en los sótanos, o muchas veces tienen menos presupuesto. Bueno, la concepción y puesta en práctica de programas dirigidos a los factores de riesgo. Ustedes saben que tanto en salud mental como en la salud física, digamos, hay factores que nos predisponen a enfermarnos. Entonces, bueno, eso es parte de los estudios que nos van, de las investigaciones, los resultados que nos van a dar las investigaciones de determinadas problemáticas, y luego podemos hacer un programa para abordar eso. Por ejemplo, en los hospitales, una de las consultas que solemos tener los psicólogos de salud mental es por los pacientes que no concluyen sus tratamientos, que los abandonan, y muchas veces porque trae un montón de problemáticas, digamos, seguir una dieta o hacer toda una eliminación de todos esos factores de riesgo para tener una mejor evolución de cualquier patología. Entonces en los hospitales solíamos hacer talleres, por ejemplo, para diabéticos, trabajando más desde los factores psicológicos, porque los médicos se enojan, los retan, ¿no? Pero no tienen en cuenta qué le está pasando a esa persona, por qué no cumple, ¿no es cierto?, con esas cuestiones de eliminar factores de riesgo. Bueno, por ejemplo, hay programas ahora en la municipalidad, por ejemplo, de trabajar con estas enfermedades crónicas en los centros de atención primaria, en los centros que están en los barrios, para evitar las consecuencias del mal desarrollo de una patología. Otra es la formación de recursos humanos en salud. En un momento, para darles un ejemplo, ahora eso ha cambiado, está un poco mejor, pero en estos centros de atención primaria de la municipalidad había a nivel central solo 3 psicólogas que no podían abarcar los 80 y pico centros de atención primaria de salud que había. Entonces ellas idearon una ficha. Hay un programa, digamos, de años que ha cambiado de nombre, pero siempre es lo mismo,
donde se pesa y se mide a los bebés para ver cómo van evolucionando, y la evolución era solamente desde el punto de vista físico, ¿eh? Entonces ellas idearon una ficha para que la pudieran tomar los mismos médicos o los enfermeros de los centros de salud, donde incluían factores psicológicos, o sea, la primera sonrisa, cuando el bebé caminaba, todos factores que hablaban de la evolución psicológica de los bebés. Inclusive compañeros de ustedes de otros años han ido a los dispensarios y allí descubrían cosas muy interesantes haciendo esta ficha, para abordar y prevenir. Bueno, diseño y ejecución de programas de evaluación de la satisfacción de los usuarios, también para modificar los modos de atender y de organizarse de los servicios, y la legislación sanitaria, también la ley de salud mental, la ley nacional que es la 26657 y la provincial del 9848, fueron realizadas por psicólogos, fueron diseñadas, digamos, por psicólogos y después fueron a la legislatura y bueno, fueron aprobadas ahí. Pero se puede legislar también desde nuestra perspectiva. Bueno, eso era lo que veíamos recién, era lo que este plano general, ¿no es cierto?, de acción del psicólogo sanitario. Y decíamos que el otro era un plano específico que era ya el trabajo en las instituciones de salud, como el ejemplo que les daba recién de la atención primaria de salud, que son los centros de atención comunitaria, que tienen acciones dirigidas a lograr un impacto para transformar la calidad de vida y el estado de salud de una población. En estos niveles es donde más se puede trabajar en promoción de la salud y en prevención. Morales Calatayud propone que en este nivel de atención primaria se organice por ciclos de la vida. Es la propuesta que él hace. Bueno, el primer ciclo que él va a definir, en todos los ciclos él va a hablar de problemas, intervenciones que él propone y los problemas que él define son los que ellos ven más en Cuba, pero creo que muchas de estas problemáticas son similares a las que vemos nosotros. En relación a la salud reproductiva, las problemáticas que ellos encuentran son los embarazos indeseados, embarazos adolescentes, abortos, violencia contra la mujer, falta de atención de los embarazos, nutrición y el comportamiento paterno de los padres, ¿no? ¿Qué propone él en relación a la salud reproductiva? Intervenciones en grupos de adolescentes. Esto es para que ustedes se vayan dando una idea de cuál es nuestro campo, qué cosas podemos hacer, los que estamos trabajando en esta área. Trabajar con parejas o embarazadas, apoyo al primer año de vida y la lactancia materna. Eso en cuanto a la salud reproductiva. El otro ciclo que propone él es la salud de los niños y las niñas. ¿Qué problemáticas se visualizan más frecuentemente en este nivel primario? Los accidentes domésticos de los niños,
las necesidades emocionales que tienen los niños, cuáles son y cómo atenderlas, las familias disfuncionales, el maltrato infantil, abusos y también el ingreso escolar, que el ingreso escolar es una de las cuestiones de los ciclos, digamos, de una familia que pueden generar conflictos y crisis, organizarse para el ingreso escolar, más todo lo que implica psicológicamente también que un niño ingrese a la escuela pública, va a la escuela. Bueno, ¿qué intervenciones propone Morales Calatayud? Programas de crianza infantil, ayuda frente a las crisis vitales familiares, acción en escuelas, prevención de las enfermedades de la infancia, orientación psicológica y terapias. También, aparte de estas acciones más generales, también él va a proponer que haya servicios psicoterapéuticos. Otro de los ciclos vitales que él propone es la salud de los adolescentes. ¿Qué problemas define y detectan ellos? Por ejemplo, el inicio, todas las prácticas nocivas para la salud suelen tener su comienzo en la adolescencia. Los que fumamos, el tema del alcohol, ¿no? Son todas cosas que se empiezan en la adolescencia. Los accidentes, ustedes saben que epidemiológicamente los accidentes es la primera causa de muerte en adolescentes. Las dificultades de adaptación y las tomas de decisión también que suceden en la adolescencia. Aparte de que iniciamos las prácticas nocivas, también tomamos las decisiones que probablemente vayan a influir en toda nuestra vida. Decidimos qué vamos a estudiar, o si vamos a estudiar o vamos a trabajar, si nos queremos casar o no, ¿no? Todas estas decisiones se toman en la adolescencia. Decisiones que van a tener efecto en toda nuestra vida. Bueno, ¿qué propone como acciones? Grupos de adolescentes, asesoramiento y capacitación de docentes, padres y equipos de salud, consultas y orientación ya individual. Bueno, esto era en centros de atención primaria de salud, que como decíamos son los centros que están más cerca de la comunidad. A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes pensar a partir de esto que venimos viendo? ¿Van visualizando cuál es nuestro campo de acción? Poder actuar en prevención primaria, uno puede prevenir antes de tiempo daños más graves, digamos, puede trabajar detectando tempranamente y actuando en el momento, antes de llegar ya a un nivel más. Claro, no sé si han escuchado, pero la compañera habla de la prevención primaria, ¿no es cierto? Que es antes de que se produzcan las enfermedades, ¿no es cierto? La primaria. Después ya vamos a ver, porque ese es otro tema de la materia, lo que es prevención, lo que es promoción. ¿Alguien habló ahí? Ahí. Diga. No te escucho. Ejemplo de intervención. Pide ejemplo de intervención. Sí, un poco en relación a
a estas cosas que venimos diciendo, digamos, como que lo hacen otros, pero son las cosas que se hacen, ¿no es cierto? Como trabajar en salud adolescente, en los barrios, ¿no es cierto? Que a veces se generan, eso es lo que vamos a decir nosotros, que tenemos las aptitudes y la formación para generar dispositivos, dispositivos que permitan un trabajo psicológico. Por ejemplo, en un barrio se armó un equipo de rugby, por ejemplo, para los jóvenes. Muchas veces espacios de clubes o bibliotecas nos permiten trabajar y captar a los jóvenes para hablar de las problemáticas que les van pasando, y eso los alejaría, digamos, o permitiría tener otras inquietudes y otros intereses y no entrar en prácticas nocivas para la salud. Quizás es como un concepto más de promoción de salud, Exactamente. Pues digo, no lo vamos a distinguir ahora porque no es el tema de hoy, pero sí, eso es promover la salud. ¿Qué significa promover la salud? Es que haya conductas que conserven más aspectos saludables. Ya no estamos hablando de prevenir una determinada patología, sino fomentar las conductas saludables. Eso es más la promoción de la salud. Sí, ¿vos qué decías? Con la psicología social. Que nosotros estamos enfocados, acá pregunta la diferencia con la psicología social. Nosotros estamos enfocados en la salud y la enfermedad, y trabajamos más este tipo de problemáticas, pero como les dije al principio, todos tenemos el mismo objeto, digamos, de estudio, no de estudio, el objeto epistemológico, porque estamos dentro de la psicología. Nosotros usamos mucho, algunos de los que yo he mencionado hoy son conceptos teóricos de la psicología social, como hablamos del campo de la teoría de Bourdieu, de los imaginarios de Castoriadis, ¿no? Utilizamos herramientas teóricas para entender los problemas y determinar nuestros objetos de la psicología social. Pero sí, muchas veces se superponen, porque los psicólogos sociales trabajan en salud y nosotros usamos técnicas de la psicología social. Entonces, bueno, muchas veces esto de tener objetos tan recortados es complicado, digamos, ¿no? Para definir. Sí. Hola, Carlos. Ya que estás ahí, está cerca del micrófono. Hola, estaba pensando mientras Angélica hablaba que no podemos tampoco, tenemos objetos superpuestos, pero tampoco como podemos separarlos porque nuestro campo de acción es la vida cotidiana. Estamos inmersos en la vida cotidiana de las comunidades, de los sujetos, y el ejemplo de intervención que pedían, que esto de los clubes, que por ahí en los barrios se genera estas cuestiones de que hay un club de rugby, un club de fútbol que convoca, que los chicos van, y eso genera lazo, y el lazo acerca, y los chicos te empiezan a contar qué les está pasando, y vos podés ahí intervenir, podés trabajar desde ese lugar. Muy bien, Caro. Caro es profe asistente nuestra, ¿no? ¿Alguna otra pregunta antes que sigamos? Sí, digan. Sí, vos sabés que casi no te escucho bien, no puedo redondear lo que me decís. Dice
Sí. No se nombra lo que es educación sexual integral, la ESI. Ah. Claro, no, está perfecto lo tuyo, está perfecto. Lo que pasa es que estamos hablando de un psicólogo cubano que no tiene la ESI. Tienen, o sea, trabajan con eso, pero no se llama ESI, ¿no? Sería totalmente correcto promover y trabajar en la ESI, sí, sí, sí. Un gran déficit que tenemos nosotros en este momento, ¿no? Que no se encara, digamos, el tema, porque hay muchos prejuicios, muchos factores, digamos, culturales que hay que tenerlos en cuenta también para que las cosas prosperen, ¿no? Porque no es cuestión a veces de imponer algo si hay gente que se resiste, ¿no? Sí, diga. El objeto de la psicología sanitaria es los colectivos, grupos o grandes poblaciones. Lo que pasa es que si uno está instalado en un centro de salud, a veces también hay que hacer abordajes individuales. Pasa que también tiene que ver, un poco cuando uno empieza a hablar se le empiezan a entrecruzar los temas, porque esto también tiene que ver con las políticas en salud. ¿No es cierto? Que muchas veces, digamos, uno puede trabajar, como decíamos hace un momento, con las escuelas, ¿no? En las escuelas, cuando vas a una escuela desde un centro de salud, lo primero que te dan es chicos con problemas para que los atiendan en el consultorio, ¿no? Nosotros, ¿qué miramos? Otra perspectiva. ¿Qué está pasando en la escuela? ¿No? ¿Qué está pasando en la familia? ¿No? Es como otra perspectiva, para ver qué herramienta podemos utilizar que no sea simplemente la psicoterapia individual del chico, que muchas veces estigmatiza, no soluciona el problema. Por eso les decía que los procesos subjetivos también, porque es muy fácil que nosotros siempre decimos, criticamos a los médicos, ¿no? Esto de ver la paja en el ojo ajeno. Que no ven la salud integral, que son biologistas, pero nosotros también somos psicologistas muchas veces y no pensamos en los contextos en los cuales las personas crecen, se desarrollan. Y entonces, bueno, les decía lo del Estado y las políticas, porque muchas veces, bueno, estas escuelas donde uno va, te quieren derivar los chicos para consultorios, y a lo mejor, aparte del abordaje y de los dispositivos que uno puede hacer para otro tipo de problemas que tengan que ver con esa situación, también, a lo mejor el niño también necesita, o alguno de los padres necesita algún abordaje terapéutico. Si hubiera tantos psicólogos como para atender a todo eso, o dónde derivar, porque ese es un problema. Yo ya estoy jubilada, pero yo trabajé muchos años en un hospital, y bueno, te venían rogando, por favor, hacerme un turno, porque éramos pocos, ¿no es cierto?, en los hospitales, y ni hablemos de los centros de salud. Yo creo que, no sé ahora si vos tenés datos, Caro, pero había más o menos 20 psicólogos para 100 y pico de dispensarios que hay en la ciudad de Córdoba, ¿no es cierto? Entonces, bueno, se hace lo que se puede, pero este tipo de dispositivos que nosotros podemos desarrollar sirven para trabajar con grupos, con comunidades, ¿no es cierto? Y con otros factores más integrales que pensar solamente en la condición inconsciente o en la subjetividad, digamos, entendida como algo individual de una persona. Bueno, eso que veníamos viendo hasta ahora era pensado más bien en... ya que el compañero ahí nombró la ESI, ¿qué otras problemáticas a ustedes se les ocurre que tal vez no las vean en ninguna materia? ¿Qué problemáticas sociales existen en este momento o psicosociales
que merecen atención, que merecen, ¿no? Una vez la cuestión de la sexualidad que mencionó el compañero. ¿Qué otras problemáticas ustedes ven en este momento? La problemática de género. ¿Cómo? No te entiendo. Infancias trans, los niños trans. A los niños trans, sí. Sí. Las adicciones es un problema serio. La marginación de los pueblos aborígenes. Muy bien. Discapacidad. La discapacidad. ¿Qué pasa con la discapacidad? Está totalmente invisibilizada. Bien. Sí. Los problemas alimentarios, sí. Otro problema bastante prevalente. Fíjense que yo ahí cuando les menciono que de los factores psicosociales del proceso salud-enfermedad, ahí es importante pensar en esto de la construcción social, de la subjetividad, ¿no? Pensando en los trastornos alimentarios que menciona la compañera, ¿cuál es la imagen de cuerpo que transmite nuestra sociedad? La imagen hegemónica, digamos, que hay del cuerpo, ¿cómo tiene que ser nuestro cuerpo? Sí. Hay toda una idea, ¿no es cierto?, y que eso genera sobre todo en los adolescentes, donde es tan importante la imagen social que tienen, ¿no es cierto?, y la aceptación social, donde además se producen situaciones de bullying, ¿no? Todas las dificultades subjetivas que van a surgir si no se tiene el cuerpo deseado, que muchas veces lleva a trastornos en la percepción del propio cuerpo, ¿no? Las anorexias, que sienten que están gordas. Yo me acuerdo de una chica que atendía en el hospital y hacía así y me decía, pero no ves la grasa que tengo, era la piel. Si vos haces así, la piel la tomas, digamos. Y ella lo veía como grasa, ¿no? Y otra de las cosas que uno veía también, el tema de la cara, si tenían cara un poco anchas, ¿no? También sentían que eran gordas, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene que ver con una imposición social que es el cuerpo deseable. Ahora yo he visto últimamente, me llamó la atención, que hay como cierta campaña, por lo menos lo he visto en Instagram o en Facebook, ¿no? De decir que nadie tiene derecho a opinar sobre nuestro cuerpo, ¿no? ¿Lo han visto ustedes? Sí. Pasó en el verano con la Moria Kazan, que eso generó todo, y eso es importante porque visibiliza, ¿no? Visibiliza una problemática que está oculta y negada y naturalizada, ¿no? Como que todo lo tomamos, eso es un concepto también de la psicología social, la naturalización. Esto que trabajan Berger y Luhmann en la construcción social de la realidad, ¿no? Ver la realidad de determinada manera, ¿no? Según lo que te imponen, las percepciones que te imponen. ¿Y cuáles son los lugares o las instancias donde se construyen los sujetos sociales? ¿Cómo? Las redes, sí. La familia y la escuela, por ejemplo, son los principales. Hoy en día hay otras que predominan. Las redes, pero las redes virtuales, ¿no? Aparte de los medios de comunicación. Fíjense cómo van cambiando las cosas. Yo cuando era chica, mi mamá escuchaba la novela en la radio. Soy bastante viejita, pero no había televisión y yo jugaba con las muñecas al lado. Hoy en día mis nietos
ya ni la televisión les interesa, están todo el día con el celular, ¿no? Entonces, bueno, todo eso va cambiando las subjetividades, ¿no? Hay que ver qué sujetos sociales vamos a tener, ¿no? Y ahora, no sé si eso me enteré con uno de mis hijos, una cosa que, ay, ¿cómo se llama? Algo como GPT. ¿Han visto ustedes? La inteligencia artificial, otro tema. Fíjense que la otra vez yo tenía que evaluar carrera de posgrado de la CONEAU y había una carrera que me llamó la atención, que se llamaba Especialización en Humanidad Aumentada. ¿Alguna vez escucharon eso? No. Estoy tratando de conseguir el libro del autor que trabajaba para enterarme, pero es como que iba a haber un universo duplicado, universo paralelo, como dice la canción. Un universo duplicado en los medios. Según me decía, yo no lo he visto, pero hay una serie de Black Mirror también donde ese tema se toma, ¿no? Es terrible cuando uno piensa en estas cosas. Mi hijo, cuando me mostraba esto del GPT me dice, pedirle un resumen. Bueno, le digo, con la voz, dame un resumen de Lacan en 250 palabras. Y me lo hizo y estaba perfecto, ¿eh? Yo digo, qué horror. ¿Qué vamos a hacer los docentes ahora? Van a traer todas las cosas hechas por ese sistema de la inteligencia artificial, ¿no? No, ya sé que facilita, es una maravilla en un montón de sentidos. Pues. ¿Qué es lo que quería decir? Ah, está bien, está bien. Bueno, sigamos. Bueno, el otro lugar, digamos, que va a proponer él como ejemplo, es el trabajo del psicólogo en los hospitales. Por ejemplo, los problemas que él describe son cuando no hay suficiente comunicación e información, después deficiente preparación emocional para procedimientos diagnósticos y terapéuticos, eso yo lo veía muchísimo en el hospital cuando trabajaba. Los cirujanos, sobre todo, el único paciente, como me lo dijo uno de ellos, el único paciente que yo prefiero es el que está dormido, ¿no? Les cuesta mucho, ellos son de acción, ¿no es cierto? De cuchillito y operación, digamos. Muchas veces es un mecanismo de defensa, ¿no? Digamos, no lo estamos criticando, a veces es la forma, porque ustedes saben que está estudiado ya que en algunas especialidades médicas como la terapia intensiva, la cirugía, hay unos índices muy altos de alcoholismo en los médicos, ¿no? Porque se trabaja con pacientes muy graves que muchas veces están al borde de la muerte o se mueren. También una enfermera me decía, el mejor paciente es el que se muere rápido, porque sobre todo las enfermeras están todo el tiempo con los pacientes, con la familia, ¿no? Porque el médico muchas veces va, hace la revista de sala, mira, indica, qué sé yo, y se va, ¿no? En cambio, la enfermera está todo el día ahí, ¿no? Y se comunica con los familiares también, y con el dolor de los familiares cuando hay alguien que está mal, ¿no? Bueno, entonces, le decía las cosas que uno ve en los hospitales, ¿no es cierto? Otra vez, en todos los hospitales hay un sistema que se llama la interconsulta, donde un médico, en general lo suelen hacer entre ellos, pero después se incluyó salud mental, supónganse un clínico
le parece que el paciente necesita ir a ver a un cardiólogo, entonces le hace un pedido de interconsulta al cardiólogo, ¿no? Y bueno, también nos hacen a nosotros interconsultas. Una de las interconsultas comunes era pacientes negativistas que no querían hacerse los estudios. Pero cuando íbamos a verlo, nadie le había explicado qué es lo que le iban a hacer. A veces hay estudios que son muy invasivos, ¿no es cierto? O que generan angustia por alguna razón, o una cirugía, ¿no es cierto? Hay que explicarle bien a las personas, ¿no? Muchas veces eso valió que los cirujanos, que suelen ser muy omnipotentes también como mecanismo de defensa, incluyeran a los profesionales de salud mental en las revistas de sala, ¿no? Porque empezaron a ver que les servía. También hemos tenido otro tipo de dispositivos, como trabajar en grupo con los médicos de guardia, ¿no? Que también están sometidos a un alto nivel de estrés, los médicos de guardia, ¿no? Bueno, el otro aspecto, dificultades en el cumplimiento de indicaciones terapéuticas, creo que eso ya lo dije antes, eso se llama adherencia al tratamiento. Yo, para que ustedes vayan viendo, les doy ejemplos de lo que a mí me ha pasado. Yo trabajaba, o sea, había una reumatóloga, que son los que tratan las enfermedades autoinmunes, como el lupus, la artritis reumatoidea, y ella me mandaba muchos pacientes que no adherían al tratamiento, que aparecían cuando ya estaban en un estado crítico. Y entonces no venían a los controles. Entonces me empezó a mandar esos pacientes que también sentían que la médica los estaba mandando a los loqueros, ¿no? Y que se estaba desentendiendo de lo que les pasaba a ellos, de su relación médico-paciente, ¿no? Entonces, bueno, yo le propuse, ¿por qué no hacemos la primera entrevista con los pacientes que vengan por esa patología? La hacemos juntas. Entonces, se establecía una transferencia, un vínculo. Entonces, porque esto que les decía, sentían esto como una traición y no iban a vernos a nosotros a salud mental. No iban más. Entonces, bueno, de esa manera logramos que tuvieran una adherencia mejor a los tratamientos. Son enfermedades autoinmunes que evolucionan por pulses, por episodios, pero están un montón de tiempo que están bien y de pronto puede traer consecuencias importantes, ¿no? Entonces, bueno, estos dispositivos que a uno se le van ocurriendo sirven para abarcar mayor cantidad de problemáticas. Bueno, manifestaciones psicopatológicas en pacientes con daño orgánico cerebral. No sé si con los ejemplos que les voy dando se va entendiendo, ¿sí? Sí, diga. Sí, todos los powers se los vamos a subir. Ahora los compañeros de Sur están grabando la clase, o sea que también van a tener la clase. Y el power, por supuesto. ¿Qué les iba a decir? Ya se me fue. Sí, sí, bien, gracias. Una vez nos llaman en el hospital, nos llaman de un servicio de oncología, porque había una señora que decían que estaba delirando. Entonces, bueno, esa vez me tocó ir a verla a mí, por eso le cuento los que a mí me tocaron. Voy a verla y sí, realmente estaba delirando. Le digo, pero no tendrá que ver con su tumor. No, el tumor no puede provocar eso porque todavía, no me acuerdo dónde estaba localizado, pero no tenía que ver con el cerebro, digamos. Entonces, digo, bueno, voy a llamar al psiquiatra para ver si hay que darle alguna medicación por los delirios.
Y bueno, vuelvo al otro día, no estaba. Vuelvo a verla al otro día, no estaba. Digo, ¿qué pasó con la señora tal? Y me dice, no, se murió. ¿Cómo que se murió? Sí, porque hacía mucho que no le habíamos tomado una radiografía, no sé, me acuerdo que le hacían. Y dice, y la verdad que tenía en el cerebro todo metastasiado. O sea que muchas veces te pasan estas cosas, ¿no es cierto? Otra vez otra señora que no podía caminar, le hicieron estudios de todo. Digo, para que vean los aportes que podemos hacer nosotros en los hospitales. Le habían hecho estudios de todo, no podía caminar. Y ya, como se le ocurrió a los médicos, puede ser psicosomático. Que venga Salud Mental a verle a esta mujer. La voy a ver. Y cuando empiezo a hablar con ella, hacer una entrevista, como hacemos nosotros, preguntando otras cosas, qué sé yo, era una alcohólica. Y eso se llama polineuropatía alcohólica. Casi que hice yo el diagnóstico médico, digamos. Pero bueno, eso también la interdisciplina muchas veces, ¿no es cierto? A veces ellos pueden ver cosas que nosotros no vemos y nosotros ver cosas que ellos no ven, ¿no? Bueno, sigamos. La del daño orgánico cerebral era el ejemplo, ¿no es cierto?, del tumor pero también pasa cuando hay algún accidentado, por ejemplo, que tiene algún golpe, pasa un tiempo que están, siempre me acuerdo de un chico joven que estaba entrenando para un club de fútbol importante de acá de Córdoba y lo atropelló un auto porque estaban corriendo en la ruta. Y después lo vi como era un chico tranquilo, muy tímido, pero los primeros días que estaba internado, cuando sale del coma, estaba como erotomaníaco, les tocaba la cola a las enfermeras, pero después él me decía, en lo que me cuentan que hice, no lo podía creer, porque tenemos una base orgánica también de nuestra subjetividad. Y esa es la prueba de que si hay un daño cerebral, hay cambios en la conducta también, ¿no es cierto? Bueno, inapropiado manejo de situaciones de dolor, otro tema importantísimo en los hospitales, porque muchas veces se generan adicciones a los calmantes fuertes, porque ¿qué hacen los médicos en general en los hospitales? Ponen tal cosa SOS, o sea, cuando tenga mucho dolor, dale esta medicación, porque es como que le tienen miedo pensando que se van a volver adictos a los pacientes. Y eso yo lo aprendí de otro médico que había estudiado en Estados Unidos. Dice, la conducta debe ser al contrario, que nunca llegue al umbral más alto del dolor y después lo vas bajando, porque nunca le queda en la memoria ese dolor tan fuerte. Entonces, bueno, son cosas que a veces se las tenemos que enseñar a los médicos. Problemas en las relaciones interpersonales, bueno, esos conflictos como toda institución, digamos, humana, hay conflictos entre las enfermeras y los médicos, entre la enfermera y otra enfermera, ¿no? Siempre hay dificultades interpersonales, que en ese caso, cuando somos parte del servicio de salud mental, en general es preferible que ese tipo de cuestiones las trabaje otro psicólogo que no pertenezca a la institución. Sí. Ay, no te escucho nada. No sé si estoy medio sordo o tal vez.
Sí, tal cual. Que muchas veces, como decíamos antes de los cirujanos, son mecanismos de defensa también, ¿no? Porque realmente los servicios de salud están muy demandados, no reponen cuando se jubila alguien o se va alguien de un servicio, no lo reemplazan, ¿no? Estamos muy mal en relación a salud. Y muchas veces disociarse, ¿no? Disociarse no instrumentalmente, como decía Pichón Rivero, sino disociarse y que no te importe, es un mecanismo de defensa, ¿no? Sí. Eso era hace mucho tiempo, ¿eh? Yo te digo que ahora, en general, siempre hay de todo, por supuesto, pero en general somos muy respetados es más, los mismos pacientes, cuando yo empecé a trabajar, que yo empecé a trabajar al poco tiempo de estar recibida, tuve como 3 años de honor en el hospital, hasta que hubo un concurso, no... ¡Ay! Me perdí lo que iba a decir. Sí, gracias. La gente que venía al servicio, estábamos todos ad honorem. Solo el jefe de servicio estaba rentado. Y la gente quería el psiquiatra, porque era un médico, y los psicólogos no le dábamos confianza. Eso era en los años 80, cuando yo entré al hospital. En cambio, después, cuando yo ya me jubilé del hospital, la gente no quería saber nada con el psiquiatra. Decían, no, psiquiatra no, yo quiero un psicólogo. Pero sí, digamos, hay de todo. Y hay hegemónicos por todos lados, digamos, ¿no? Pero es todo un trabajo. El San Roque, que era donde yo trabajaba, era más o menos coetáneo con el Hospital de Clínicas, servicios que tienen mucho tiempo de antigüedad, porque antes ni existían los servicios de salud mental en los hospitales, ¿no? Era una práctica privada, si vos querías. Entonces, bueno, todo llevó un tiempo, pero como les decía a los cirujanos que hasta nos empezaron a invitar a sus revistas de sala, la reumatóloga, que era una médica muy seria, una chica grande muy seria, admitió eso, que hiciéramos las entrevistas conjuntas. Es toda una cuestión que nosotros llamamos, en un trabajo que hicimos sobre interconsulta, llamamos la transferencia en el sentido amplio que la menciona Freud, ¿no es cierto? Ya no en el sentido de la transferencia paciente-terapeuta, sino la transferencia como un traslado de cargas afectivas, digamos, hacia otras personas, ¿no es cierto? Entonces, hablamos de desarrollar esa transferencia, que lo logramos mucho en el hospital, nos respetaban mucho. Sí. Revista de sala, claro. Pregunta a la compañera qué es revista de sala. Es lo que hacen los médicos temprano, cuando llegan todos, recorren todos los pacientes con los residentes, con los que se están formando, con los médicos de menos experiencia, todos juntos van cama por cama, viendo cada caso, y aprendiendo, digamos, los más jóvenes y los más grandes enseñando. Bueno, a ver, terminemos con esto, que ya falta menos. El burnout. No, la insatisfacción con los servicios, eso es bueno. Siempre hay todo un tema con eso. Nunca he trabajado en eso.
ni conozco a alguien que lo haya hecho, pero hay algo que no funciona en el sistema de turnos. Por ejemplo, en los dispensarios, la gente tiene que ir a las 4 o 5 de la mañana a veces para sacar un turno. No sé, yo creo que hay un sociólogo que no me sale el nombre ahora, ya me va a salir, que el libro se llama Los pacientes del Estado y cuenta cómo en todos los ámbitos de las instituciones los pobres tienen que esperar, ¿no? Muy interesante y como que están acostumbrados y han naturalizado que si tienen que ir al ANSES tienen que ir a las 4 de la mañana y esperar un montón de horas. Si tienen que ir a los hospitales tienen que sacar turno a las 4 o a las 5 de la mañana para conseguir un turno. Hay algo ahí que pareciera como perverso, ¿no? Que se puede modificar, pero bueno, lo menciono, no sé cómo se puede solucionar, pero debe tener otra manera más eficiente de hacerlo. Bueno, lo otro, el burnout. ¿Alguna vez escucharon hablar del burnout? ¿El síndrome del quemado? Sí. Bueno, para los que no lo saben, es como un agotamiento emocional y físico que se produce después de vivir muchas situaciones de estrés o un trabajo muy intensivo. Muy común, los primeros que lo describieron a este síndrome eran las enfermeras, ¿no es cierto? Por todo esto que les decía antes. Después hay estudios en las docentes de la escuela, también primaria, que sufren este síndrome de burnout, quedan como inutilizados para seguir trabajando, ¿no? Bueno, pasa en los hospitales, también con el personal del hospital. Otro tema es los componentes psicológicos de las distintas enfermedades. Como yo les decía antes, trabajamos con lupus. En la época que ustedes no habrán vivido, del 2001, con toda la crisis económica que hubo, que quedó mucha gente sin trabajo, llovían las consultas del Servicio de Salud Mental. Entonces, bueno, ya no las podíamos atender. Yo armé un grupo con gente desocupada, que después lo usé al material para mi tesis de maestría. Bueno, a ver qué les había pasado, qué sentían. Digamos, todos habían hecho enfermedades de estas llamadas psicosomáticas. Por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, son enfermedades que fueron descritas hace muchos años como psicosomáticas. En realidad todas las enfermedades son psicosomáticas, porque siempre ambas cosas están unidas, ¿no es cierto? Pero bueno, había 5 que describió Alexander como enfermedad psicosomática, donde era más evidente, qué sé yo, que una crisis hipertensiva o una crisis de azúcar, digamos, de la diabetes, se relacionaban con episodios conflictivos que le habían pasado en esos días, ¿no es cierto? Bueno, entonces, es una cosa bastante común y en este grupo se veía muy claramente porque todos habían consultado por alguna de estas cosas con los médicos y los médicos los habían mandado a salud mental por ver que tenían componentes psicológicos, digamos, sus estados físicos, digamos, ¿no? Realmente fue una experiencia muy buena, además de que se relacionaba, bueno, no voy a ponerme ahora a desarrollar la teoría psicosomática, porque hay varias maneras de pensarla, pero bueno, una de las cosas es que estas enfermedades son consecuencias de una depresión blanca, le llaman,
una depresión sin síntomas depresivos, directamente aparece en el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, después con ese grupo, bueno, tuvimos muy buenos resultados, porque la mayoría de las personas que habían quedado sin trabajo se quedaban en la casa, no consideraban que no iban a poder conseguir ningún otro trabajo. Y bueno, ahí empezaron a activarse entre ellos, que esto es lo que es la potencialidad que tienen los grupos, ¿no? Un dispositivo que genera mucho trabajo psíquico y lazo, como decía Carolina, ¿no? Y a veces entre sí se empezaron a ayudar y a generar emprendimiento, ¿eh? Pero bueno, por eso nosotros decimos que tenemos esa capacidad de generar diferentes dispositivos que favorezcan favorezcan para un trabajo psíquico. Bueno, las acciones para estos problemas que enumeró Morales Calatayud, atender las situaciones de crisis, trabajar con los patrones de comunicación. En una época, no sé si ahora todavía se incluyen, pero en una época tuvimos residentes en la RISAM, que es la residencia interdisciplinaria, había comunicadores sociales en los equipos de residentes. No sé si todavía lo siguen convocando. Teníamos una residente que es comunicadora y que hoy en día es docente de nuestra facultad. E hizo un estudio de los patrones de comunicación del hospital, ¿no? Muy interesante, pero bueno, como los residentes están un tiempito y se van, no pudimos pensar en cómo abordar eso. Pero bueno, había ciertos cortocircuitos en la transmisión de la información entre el mismo personal y los distintos servicios, ¿no? Me acuerdo que cuando vino acá la compañera que hablaba de la prevención, nosotros en los años 80 no la veíamos ni cuadrada la prevención en nuestro campo, digamos, ¿no es cierto? Entonces cuando vino toda esta onda de la prevención, decimos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a tomar mate con la gente, no tenemos herramientas, ¿no? Por eso todo esto que ahora yo les cuento, llevó todo un montón de tiempo de construir este campo, ¿no? Construir y pensar, y van surgiendo dispositivos de acuerdo a cada circunstancia, ¿no es cierto? Entonces, bueno, así ha sido, y también la construcción teórica de nuestra área, ¿no? Posiblemente también tiene que ver con esa deconstrucción de que se trabajaba en enfermedades y no son de salud y prevención. Claro. Lo que decía usted, que la psicóloga hacía estos test de desarrollo de los niños pequeños, menores de un año, Sí. Son conceptos que llevan a pensar cómo aprovechar quizás esa consulta médica como una instancia de enseñarle a la madre lactancia, Tal cual. desarrollo. Tal cual, así fue. Por eso les decía que compañeros de ustedes de otras promociones, que ahora se ha hecho medio complicado, pero los mandamos a todos los dispensarios, descubrieron cosas muy interesantes para trabajar y que las pudieron trabajar con las familias, con detenciones del desarrollo de los niños, ¿no? Esta cosa de la prevención, sí. Que las madres por ahí están como muy necesitadas de diario, que van a la consulta, de que alguien les enseñe. Claro, claro, sí. Sí, fíjense otra anécdota que me voy acordando. Esta no la viví yo. Una médica me contaba, una pediatra de un dispensario. Allá no se le llama más dispensario, se llama Centro de Atención Primaria. Me dice, no sabe lo que escuché, dice. Dos madres estaban hablando con sus bebés, estaban sentadas esperando la consulta. Dice,
Una le decía a la otra cómo esconder para que la pediatra no se dé cuenta que el chico está desnutrido, ¿no? ¿Qué hacía la pediatra? Las retaba de arriba a abajo a las madres porque los chicos estaban desnutridos. Entonces, sin estudiar todo esto que decíamos antes de contexto, qué le estaba pasando a esa mamá, que muchas veces son prácticamente violadas por sus parejas, que digo todo porque tiene que ver con, no estoy prejuiciando, digamos, a nadie, sino son situaciones que se viven que tienen que ver con la pobreza, con el deterioro de las condiciones sociales, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se nos ocurrió decirle esto, no es cierto? Vamos a hacer un grupo con las mamás de chicos desnutridos, como vos decís, ¿no es cierto? Entonces, no retarla a la mamá porque tenía un chico desnutrido. Lo que muchas veces hacían las mamás era la leche que le dan la leche, porque este plan de control de crecimiento y desarrollo les entregan la leche también. La leche se la daban a los otros hijos, ¿no? Y al bebé no le daban esa leche. Pero bueno, hay cosas para investigar, ¿eh? No prejuiciar ni estigmatizar, sino investigar y ayudar y encontrar el dispositivo más favorable para trabajar con esas cuestiones que vayamos descubriendo, ¿eh? Bueno, asesoramiento al equipo de salud a través de la interconsulta médico-psicológica, lo que ya les mencioné antes, ¿eh? Trabajo directo con pacientes, ¿no? Sobre todo nosotros trabajamos más en grupos o en otro tipo de intervenciones. Digo, pensándolo de la psicología sanitaria, no es que no lo podamos hacer. Yo hago clínica también, tengo consultorio, pero para que distingan una tarea de la otra, ¿eh? Intervenciones grupales, talleres, hacíamos talleres para diabéticos donde les enseñábamos con las nutricionistas, con los médicos, les explicábamos bien cómo era la enfermedad, qué tipo de comida tenían que tener, hasta les daban las recetas, bueno, toda una serie de cosas que favorecían esto que le llamábamos la adherencia al tratamiento y que no vinieran después con una crisis. Actividades de educación para la salud, eso ya es promoción de la salud, como decía una compañera, ¿eh? Trabajar para la calidad de vida en las enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas suelen ser invalidantes, ¿eh? Salvo que uno trabaje con las personas que las sufren para que mejore su calidad de vida. Y favorecer la relación del paciente con familiares. Creo que esta era la última. Bueno. Ya estamos, tenemos que terminar este tema, lo dejaremos, pero algo de eso. A ver, esto es un apartado del primer apunte que ustedes van a ver, el que escribí yo, sobre el área de la psicología sanitaria. Hay un aspecto que es dimensiones psicosociales del proceso salud-enfermedad, que de alguna manera lo he ido mechando, digamos, con lo que he estado diciendo, ¿eh? Pero no importa este párrafo, que aportamos generando otro nivel de análisis de los procesos de salud colectiva desde una teoría psicosocial, por eso lo que decía la compañera, ¿no? de los conceptos de la psicología social, que trascienda la visión médica tradicional de explicación de la producción y de la distribución de las enfermedades, y de la salud. Entonces, la salud, tanto individual como colectiva, es el resultado de una construcción social, por lo tanto emerge lo que decíamos también al principio, del interjuego entre las estructuras objetivas y las subjetivas. Bueno, chicos, nos vemos la próxima.